Acompaña hoy José Luis García Brock, quien es ingeniero aeronáutico especializado en vehículos espaciales de la Universidad Politécnica de Madrid, donde además realizó los estudios de maestría en Administración de Negocios. José Luis cuenta con una gran experiencia laboral en el área de petróleo y el gas y que mayoritariamente lo ha adquirido en la compañía BP. Actualmente ocupa el cargo de responsable europeo de planificación de demanda, optimización y cumplimiento legal de la compañía BP. Y para el día de hoy tenemos el honor de recibir la conferencia BP en Castellón, de una refinería a un Integrated Energy Hub. Muchas gracias por atender a nuestra invitación de José Luis. Es la última presentación para el día de hoy y esperamos pues que tenerlo nuevamente con nosotros. Te cedo la palabra y están escuchándolo desde país de Latinoamérica. Okay. Pues hola, buenas tardes, buenos días a todos y un placer estar aquí. Yo cuando di una conferencia similar para el Club de Calidad Cerámica y hablé con ATC, dijimos, oye, lo podrías adaptar a para darla también en nuestro curso. Sé que es la última sesión de hoy, estaréis un poco cansados, intentaré ser lo más ameno posible, ¿vale? Vamos a la idea de hoy, y ahora es lo que quería contaros. Creo que es importante conocer en la zona de Castellón, y para los que estáis conectados telemáticamente y a lo mejor no conocéis la zona, pero las dos grandes industrias del área es el polo cerámico, ¿vale?, que nos ocupa, y luego tenemos una industria química en la zona con una refinería, y creo que es bueno. Somos dos sectores que tradicionalmente hemos estado muy, por así decirlo, separados, nos ha llevado por caminos distintos, y el curso en el que estáis de circularidad nos vuelve a traer de la mano. Hace muchos años aquí sí que los hornos de la cerámica iban con fuel y el fuel salía de la refinería, etcétera. Luego los caminos se separaron y ahora tenemos que volver a unirnos. La visión que os voy a dar, no, ya veréis, las slides son muy lights, mucha imagen, poco dato, porque quiero contároslo, quiero que sea ameno, quiero que entendáis. No es un momento, estáis viéndolo todos en la televisión, no es un momento ni de hablar de precios ni de alternativas. Está todo cambiando tanto que es mejor que nos aproximemos a los conceptos y que me hagáis preguntas sobre los conceptos al final y que veáis cómo la industria de la energía se está adaptando en este reto que lleva de la mano a todos los sectores, y el de la cerámica es uno de ellos, ¿vale? Y lo que he puesto ahí, hablaremos de hidrógeno. Esto es una buena presentación mía, me has introducido muy bien, no hay que añadir mucho más. Sí que quería contaros que como termino desde el mundo de la aeronáutica en el mundo de la energía, pues a través de los materiales, que también yo empecé como metalurgista en BP, el mundo de la energía, que será relevante para lo que hablaremos luego, está muy relacionado con los materiales y cómo esos materiales se interrelacionan con el gas, con el hidrógeno, con los diferentes procesos, ¿vale? Lo he puesto en la slide anterior. Hablaremos bastante de hidrógeno, creo que es en lo que os puedo aportar una visión. Todos oír hablar de hidrógeno, estaba escuchando la presentación anterior, fantástica, con el biogás, cómo esos gases, cómo esas alternativas pueden jugar un papel para el mundo de la transformación, ¿vale? La refinería, lo mismo, para los que estáis telemáticamente, lo que os decía, a lo mejor no veis esa relevancia, pero sí para el sector de la cerámica en Castellón. La refinería de Castellón está situada en el puerto de Castellón. No es una refinería muy grande, ¿vale? Es de unos 110.000 barriles de petróleo. Las refinerías grandes en el mundo es de unos 400.000 barriles de petróleo, para que os hagáis una idea. Y contaros cositas para que veáis nosotros cómo somos de circulares ahora. Pues yo creo que os sorprenderé, os daré algún dato que veréis que somos más circulares de lo que podríamos llegar a pensar. Tenemos un origen nada circular, nosotros transformamos energía fósil, ¿vale? Una energía fósil que, llevando la circularidad a un periodo de tiempo grandísimo, al final es energía solar concentrada en el subsuelo, que tú refinas y transformas en combustibles. Gas natural, que nosotros somos, entre comillas, un sector también afectado, como vosotros. Nosotros somos consumidores netos de gas natural, que es un dato que la gente suele desconocer, y consumimos mucho gas natural, ¿vale? ¿Para qué consumimos ese gas natural? El gas natural que una refinería consume, básicamente, ¿vale?, es parte
para combustión, para energía, pero podríamos decir que poca, porque eso lo sacas como subproducto del procesado del petróleo. Nuestro gas natural va a Steam Methane Reformers, a producción de hidrógeno, ¿vale? Ese es un dato que quería traeros para que veáis. Nosotros somos una industria que desde el origen consume y necesita hidrógeno, ¿vale? ¿Y ese hidrógeno para qué lo necesita? Cuando tú, una molécula de hidrocarburo que termina en un vehículo de automoción, la legislación de contaminación desde hace años ya, por ejemplo en España desde el 2003, tú tienes que tener por debajo de 10 partes por millón de azufre. Quitar esos átomos de azufre de la molécula lo tienes que hacer con hidrógeno, ¿vale? Tienes que desulfurar. Esa desulfuración necesita sustituir esos átomos de azufre por átomos de hidrógeno. Y ese hidrógeno lo necesitas producir. Originalmente la industria del petróleo conseguía ese hidrógeno a través del proceso de mejora del octano de la gasolina, sin entrar en detalles, ciclando moléculas, las unías, abriendo enlaces y conseguías hidrógeno que utilizabas para tus procesos, pero desde esos requisitos medioambientales de llegar a las 10 partes por millón en gasolinas y en gasóleos de azufre, el proceso de refinado de petróleo es deficitario de hidrógeno. Entonces la refinería compra gas natural a la red, ¿vale? Seríamos el segundo consumidor tras el clúster cerámico. Haces un Steam Methane Reformer, que no sé si os lo han explicado o conocéis, y conocéis los colores del hidrógeno, de eso quería hablaros también, y con ese proceso obtienes hidrógeno que lo aplicas para eso. Ese sería el hidrógeno gris, ¿vale? No sé si durante el curso lo veréis, pero el hidrógeno gris es el que tú consigues a través de una fuente fósil, aplicas ese proceso de reformado catalítico, que al final, por simplificar, es una combustión con agua, podríamos decir, ¿vale? Y desde ese proceso consigues el hidrógeno. Luego está el hidrógeno azul, ¿vale? Que sería el mismo proceso, pero que el CO2 que surge de ese, que es como un producto de esa reacción, lo inyectarías lo capturarías, ¿vale? Puedes inyectarlo en el suelo, puedes hacer diferentes formas. Y luego está el hidrógeno verde, ¿vale? Que es el que nos ocupa desde el punto de vista de la circularidad. El hidrógeno que tú produces a través de energía renovable, ¿vale? Es un poquito para que veáis que nosotros también somos consumidores de gas natural, que estamos de la mano de vuestra en ese problema, pero el problema es mucho más complejo y grande que solo el hidrógeno o solo el gas natural. Entonces dejadme que os cuente. Siempre a mí me hace gracia poner este tipo de slides, pero cuando uno trabaja en una compañía siempre ponen la foto del CEO y todo, pero luego sales fuera y en el mundo normal la gente no conoce quién es el CEO de tu compañía. Me hace mucha este señor, que no lo conocéis, el CEO de BP. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque BP, no sé si lo recordaréis cronológicamente, pero en febrero del 2020 BP fue la primera compañía petrolera del mundo que dijo, oye, 2050 net cero. Cuando nosotros vendemos hidrocarburos fósiles. Imaginaros la complejidad de la decisión, ¿vale? 2 semanas después empezó el COVID. La compañía estuvo en momentos bastante complicados, ¿vale? Pero durante la pandemia y en el último par de años, el resto de compañías nos han seguido. Eso lo podemos interpretar de muchas formas, pero creemos que llevamos el camino correcto. Y lo que os decíamos, nosotros somos una compañía que a mí me gusta decirlo y a veces vendemos leña, ¿vale? Para quemar en forma de hidrocarburo, y nuestro compromiso es llegar a net cero. Es bastante, y eso dirige todos nuestros esfuerzos en este momento. ¿Cómo lo consigues? Pues es un reto en el que participamos todos, y por eso nos estamos abriendo a todos los sectores. La economía y el mundo nos está exigiendo a todos llegar a ser net cero. Y por eso volvemos a la parte inicial. Por eso las compañías de la energía nos estamos abriendo al mundo y tenemos que hablar con todos vosotros. No es un reto. Si cada sector intenta hacerlo por separado, probablemente lo haremos mal. Y probablemente el esfuerzo, como me gusta a mí decir, el esfuerzo de desarrollo técnico y de investigación que tenemos frente a nosotros es tan grande que muchas veces pensamos que es un tema de elección pura económica, y no lo es. Hay caminos a desarrollar, hay investigación a realizar, investigación de base, escalado, hay todo un proceso frente a nosotros que creo que si cada sector intenta hacerlo por separado, cuanto menos gastaremos más dinero del necesario para hacerlo. ¿Vale? Dejadme que os cuente un poquito, esta es una slide de BP también, qué significa ser net cero.
porque cuando pasas de los titulares y tienes que bajar un poco más y decir, oye, ¿qué significa no contribuir a las emisiones para el año 2050? Pues hay 3 scopes y eso es importante también para que sepáis desde un punto de vista cómo lo miden las compañías. El primero es el scope 1, es el carbono que tú produces con tus operaciones para producir tus productos. ¿Vale? Ese sería el scope 1. En la industria cerámica, pues el carbono que tú produces por el calor industrial que necesitas en tus procesos. Sería vuestra principal. Para una empresa como BP sería el calor que yo necesito en la refinería para conseguir refinar el producto. Ese es el scope 1. Luego está el scope 2, que es el carbono que yo produzco de forma indirecta al comprar a terceros un producto. ¿Vale? En este caso, y también como la industria del petróleo y la industria refinera, nosotros somos autosuficientes en cuanto a producción eléctrica. Para nosotros el scope 2, por ejemplo, no aplicaría entre comillas porque es todo scope 1. Tenemos 3 turbinas de cogeneración, que luego iremos al detalle porque ahí entra la parte del hidrógeno que quiero contaros, y con esas turbinas de cogeneración producimos 50 y pico megavatios cuando nuestro consumo es de 42 megavatios, ¿vale? Y luego viene el scope 3, que es el complicado, que es el grande, es decir, oye, el carbono que producen los productos que yo vendo. Y ese es el que a las industrias del petróleo nos genera un problema porque yo vendo productos de alta intensidad de carbono. ¿Cómo reduzco esa intensidad de carbono? ¿Cómo consigo reducir ese carbono? Pues hay muchos caminos y eso es lo que quiero empezar a contaros también, ¿vale? Vamos a, como os decía, por analogía, yo el curso de hoy lo veo como que viendo una industria que estas preguntas se las ha hecho porque nosotros podríamos decir que somos el sector más afectado, os levanten a vosotros dudas y preguntas sobre vuestro sector, sobre vuestro punto profesional de cómo os puede afectar. Como os decía, esto es una de las turbinas que tenemos en la refinería, este es el modelo, es una Siemens SGT500 y luego estos son el típico horno de la industria del petróleo. El horno de la industria del petróleo es mucho más simple que el horno de la industria de la cerámica, porque la combustión no forma parte de la reacción. ¿Vale? Tú no interaccionas con el producto. El petróleo va por dentro de los tubos, lo calientas y lo preparas para una reacción catalítica de sulfuración, para la reacción que vayas a procesar, pero es mera transferencia de energía. En la industria cerámica no es así. Vuestra combustión forma parte de lo que está ocurriendo en la propia reacción química. Y eso será fundamental a la hora de hablar de hidrógeno, y lo veremos, ¿vale? Y en las turbinas de cogeneración nosotros ese gas que compramos, ¿vale? Y ese gas que nosotros generamos, pues lo tenemos parte de esta combustión que va al scope 1, que es para producir esta energía que consumimos. Este sería el scope 1. Scope 2, como os he dicho, nosotros no nos aplica. Scope 3, y aquí empezamos a hablar de cosas ya que a lo mejor no son no son tan familiares. Y aquí permitidme que ahora vamos al transporte rodado. O sea, ¿cómo vamos a solucionar el problema del transporte rodado? ¿Cómo le vamos a dar una circularidad a esto? La parte de arriba son los vehículos eléctricos. ¿Vale? El transporte ligero por carretera se va a producir a futuro con vehículo eléctrico. Eso creo que es evidente para todos. No hay una resistencia porque desde un punto de vista de eficiencia de la transferencia de energía y tal, es el camino que probablemente, tampoco quiero ser categórico, es la elección correcta. ¿Estamos ahí ya? Pues todos habéis visto que no, la infraestructura no está ahí, la energía tiene que ser verde para que eso sea realmente circular, no te vale tener, en la crisis actual, Alemania está pensando seriamente en reabrir centrales de carbón, ojo a lo que estoy diciendo, para producir electricidad. Central de carbón haces electricidad y terminas en un coche eléctrico, probablemente no es lo que quieres, pero eso podríamos decir que en la foto completa no nos afecta. Ese es el camino. ¿Cómo llegamos ahí? Pues a mí siempre me gusta decir esto, la vida no cambia, la vida industrial no debería de cambiar con revoluciones todo o nada. En el camino estamos con los biocombustibles, que sé que es un campo
que puede ser controvertido, pero bien hecho ayuda. Entonces, aquí quería comentaros estas pegatinas que veis aquí, no sé si sabéis lo que significan y cuando vais a la gasolinera. Cuando veis un B7, ¿sabéis lo que significa? O cuando veis B5, B7, que es el producto que se vende en España como diésel, significa que hasta un 7% puede ser biodiesel. O sea, el diésel que tú normalmente pones en tu coche cada día ya lleva un 7% de biodiesel. Y estás obligado por ley a que de forma agregada tienes que cumplir con ese mandato. Entonces, no es que a lo mejor lo lleves, es que casi seguro estás llevando un 7% de biodiesel. ¿Vale? Y E5 significa que lleva hasta un 5% de etanol. Muchos países en el etanol están en rangos altísimos comparados con España. En Brasil, por ejemplo, están mucho más altos, y en el ámbito europeo E10 podríamos decir que es el estándar. E5 es poco etanol. ¿Vale? Yendo a la circularidad, sumando toda la vida energética desde que la produces la energía hasta que la consumes, el índice de carbono es el que te da, por así decirlo, cuánto carbono estás añadiendo a la atmósfera. El diésel y la gasolina fósil, pues la Unión Europea es el que te marca cuál es la intensidad de carbono que tienen, y por no dar números exactos, pero un biodiesel puede reducirte a la mitad esa intensidad de carbono, ¿vale? Medido por las autoridades y con todos los criterios de sostenibilidad que aplican. Es importante que la sostenibilidad no la diga el que vende, la diga alguien independiente, ¿vale? Entonces, un biodiesel no te baja a cero, pero sí que te reduce la mitad. Un consumo de un biodiesel es te produce la mitad de emisiones de carbono, menos de la mitad, ¿vale?, de lo que te produciría un fósil. Entonces, ese es parte de camino en el transporte ligero. En el transporte pesado estaréis oyendo muchas teorías, y ahí volvíamos a lo que decía antes. Hay mucha parte que está por investigar. No está muy claro si para camiones y transporte pesado lo mejor es el hidrógeno con pila de combustible y que el motor sea eléctrico, si que sea eléctrico con baterías. ¿Cuál será el camino en el transporte pesado? Pues está por definir. Y el otro día en el Club Cerámico había interés con eso, porque los transportes, claro, es cómo vamos a descarbonizar el transporte pesado. No está claro. Aviación, que está muy relacionado con nuestros proyectos, por así decirlo, en BP y en la refinería. Al final, todo lo que nos estamos encontrando, y podéis relacionarlo con la charla anterior, al final son todo balances de masa y de energía. Y la solución energética para cada caso puede ser muy distinta. Por ejemplo, y esto lo pongo como ejemplo porque me gusta contarlo, mucha gente ahora dice hidrógeno. ¿Hidrógeno para qué? Para todo. ¿Vale? Bueno, vale. Hidrógeno verde, te cuentan que generas energía fotovoltaica, proceso de hidrólisis, coges hidrógeno, lo quemas y da agua. Contado así es fantástico, ¿vale? Pero eso te puede servir para todas las aplicaciones. Entonces, mundo de la aeronáutica, que es mi formación de origen. El hidrógeno, la densidad de energía de hidrógeno en volumen, ¿vale?, sería 4 veces inferior a la del queroseno. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú, si consigues licuar el hidrógeno, que se puede, pero sabemos lo que implica, hasta cerca de cero absoluto, el avión debería llevar 4 veces el volumen de hidrógeno licuado comparado con queroseno, ¿vale? ¿Se puede hacer? Se puede hacer, pero hay que rediseñar la flota de forma completa. Todos los aviones del mundo deberían de cambiar. Y si tú tienes, y es lo que os decía, atención a lo que nos enfrentamos con la circularidad, hay que transformar toda la economía. Y el CAPEX que eso implica, el CAPEX es el dinero que hay que invertir. Si tienes que, cuanto más extremas sean tus soluciones, más complicado va a ser. Entonces, a veces el queroseno, por ejemplo, es, con todo el desarrollo de la aviación de los últimos 100 años, es tu carrier de energía probablemente más perfecto. Oye, es fluido a menos 50 grados cuando estás arriba. Quema sin humos y quema bien. Tiene una entrega de potencia elevada. Es perfecto para esa aplicación. ¿Qué problema tiene? Que es fósil. ¿Es un problema? Sí. ¿Contribuye, es bueno para el medio ambiente? No.
Pero, ¿qué debemos hacer? Sustituir todos los aviones para que quemen hidrógeno, sustituirlo por baterías y motores eléctricos. En estos momentos la densidad, en este caso no en volumen, en peso de las baterías tampoco está ahí. Un avión con baterías, la tecnología no está ahí. ¿Puede estarlo? Podría, pero al final te acercas también a las fronteras de la termodinámica y del desarrollo, porque esa entrega de potencia que necesita darte una batería está cercana ya a una combustión. Las baterías de metal-aire en realidad es lo que están haciendo, y esa la recarga que tienen es muy mala. ¿A dónde voy? Que a veces tenemos que ser innovadores. No nos fijemos en sustituir tu fuente de energía, por así decirlo, tu transporte, tu vehículo de esa energía. Céntrate en que no sea, en que no contribuya al CO2. Entonces, ¿cómo consigues una molécula de queroseno que no sea fósil? Y ahí es donde está ahora toda la investigación y todo lo que está ocurriendo en el mundo de la aeronáutica y de los combustibles sostenibles de aviación. La Unión Europea está legislando. A ver, a mí siempre me gusta decirlo, muchas veces nos quejamos en Europa de nuestra legislación, pero creo que somos afortunados porque marca un camino que te ayuda a que las inversiones sean más seguras, por así decirlo, que en otros lados. La legislación europea está ya apuntando mucho en estos caminos. Ese B7 que hemos visto, ese E5, eso es por eso. En aviación se está pensando en el 2030, probablemente, todavía no está publicado, se publicará este verano, un 5% del queroseno ya deberá ser de origen sostenible, lo que implica unas condiciones de circularidad y de sostenibilidad muy estrictas por parte de la Unión Europea, y la ambición es en el 2050, creo que estarás en un 80 y tantos, y el resto del otro 20%, la descarbonización de ese 20%, está todavía en debate cómo se conseguirá, pero se ve que necesitas construir esa molécula de una forma sostenible, ¿vale? Hidrógeno, lo que os decía, y parte de esta charla que creo que os puede ayudar a entender que hay sectores que ya han quemado hidrógeno y a perder ciertos miedos, ¿vale? Y a entender ciertas problemáticas. Como os decía, el hidrógeno verde es una novedad, pero el hidrógeno en la industria no es una novedad. Y la industria que más hidrógeno ha quemado y la industria que más hidrógeno ha usado es la nuestra. Y esa es la parte que creo que yo os puedo aportar, y por eso hablamos de venir. El hidrógeno, como os decía, en la refinería lo obteníamos ciclando moléculas en el reformado de la nafta. Luego tenemos Steam Methane Reformers. Para una refinería pequeña como la nuestra tenemos 2. Y nuestras cantidades de hidrógeno son muy apreciables. Cuando tú has pasado por la cascada de ir desulfurando y utilizando ese hidrógeno, quitando dobles enlaces, al final es tú, para explicarlo fácil, una molécula de hidrocarburo, cuanto más venga de un origen tanto biológico, que ahora os contaré, como fósil, pero venga de un craqueo, más sucia está de nitrógeno, de azufre, de dobles enlaces, y el hidrógeno lo utilizas para hacerla entre comillas bonita, para que la combustión sea limpia. ¿A dónde os quiero llevar? Os quiero llevar a que al final ese hidrógeno, una vez lo has utilizado, llega a un punto donde la economía de recuperarlo y volverlo al circuito ya no sale, y terminas quemándolo, ¿vale? Y os quiero dar aquí 2 datos. Nosotros hemos llegado a quemar, y las empresas, y Siemens y General Electric, las empresas turbineras no tienen ningún problema si tú comunicas cuando estás haciendo el proceso de purchase de la turbina, hasta un 50% de hidrógeno hemos llegado a quemar, mezclado con el fuel gas de refinería. O sea, una combustión en una turbina de gas hasta un 50% de hidrógeno es algo, entre comillas, podemos llamarle hasta habitual. Y este dato, yo cuando lo doy, muchas veces la gente se queda, ostras, pero si creíamos, mucha gente, no, hay que probar en una turbina de gas. ¿Qué te da la combustión de hidrógeno desde un punto de vista técnico diferente? ¿Vale? Te da 2 cosas. Tienes una velocidad de llama mucho mayor, entonces las llamas tienden a acercarse a la fuente, al punto de inyección, pero como tu densidad de energía por volumen también es menor, tu flujo para la misma cantidad de energía es mayor, y eso, entonces, un efecto contrarresta algo al otro, ¿vale? Pero tienes una llama que es más rápida, entonces se acerca más. Y luego, como subproducto, por supuesto, tienes agua cuando tienes la combustión, y eso te varía el perfil térmico. ¿Esto qué es? Esto es una foto real de una de nuestras cámaras de combustión, de la turbina que os ponía antes, ¿vale? Una turbina donde tú comunicas a tus
service provider de que vas a quemar un 50% de hidrógeno, pues a lo mejor tu principal riesgo es que tienes que hacerle un servicing más a menudo, ¿vale? Sabéis que las turbinas de combustión no queman a ratio estequiométrico porque al final tu limitación es la temperatura de metal que aguantan los metales, ¿sí? No son cerámicos, son metales, y entonces eso te limita la cantidad de energía que puedes quemar. ¿A dónde os llevo? Que esto que veis aquí blanco, no sé si erais conocedores de ello, pero las turbinas de gas suelen tener un recubrimiento cerámico sobre el metal, ¿vale?, que hace que en la cámara de combustión tú puedas estar más tiempo. Con una combustión con hidrógeno, pues probablemente eso te varía, esos cerámicos se dañan antes. Aquí veis, por ejemplo, hay unos tips de refrigeración y si ves la imagen están un poquito más dañados aquí. Pero eso no es nada distinto al mundo habitual de la combustión de turbinas y de service de turbinas. Entonces ese es el dato que quería dejaros. Oye, está aprobado en la industria y no es problema en quemar hasta un 50% de hidrógeno. ¿Que podemos consumir ese hidrógeno de forma renovable? Es otro debate, eso hablaremos, ¿vale? Pero y en la red de fuel gas, habitual, en la de los hornos que os decía, con un quemador, con un mechero habitual, nosotros hemos llegado a quemar hasta entre un 20 y un 30% de hidrógeno también, ¿vale? Lo mismo, ahí tu principal riesgo, ahí no estás teniendo una combustión, no es una combustión que interviene en el proceso químico. Por eso vosotros sí que tenéis que, por así decirlo, investigar esa parte más. Y hay proyectos aquí en la provincia y se están desarrollando para ver a qué porcentaje se puede subir el hidrógeno de una forma segura en los procesos cerámicos. Pero desde un punto de vista energético, como os decía, tu principal riesgo, que sería el soplado de llama, la combustión del hidrógeno, va en la dirección contraria, ¿vale? Más. Y seguridad en el manejo del hidrógeno. Las tuberías de hidrógeno a alta presión son normales también en una refinería, ¿vale? Es un proceso que conoces. ¿Qué te puede afectar el hidrógeno? El hidrógeno tiene la tendencia a ser muy pequeñito, eso lo sabéis, y entonces se difunde bien a través de los metales y hay que ser, podemos llamarlo así, cuidadoso, pero no es una tecnología por descubrir. El hidrógeno difundiendo a través de un metal, si es un material que no tiene la calidad que toca, puede volver a formar molécula, generar el gas dentro del metal y generar blisters que al final terminan fracturando la tubería. O si tienes que soldar sobre una línea que ha estado pasando gas natural, por ejemplo, durante años, la quitas de servicio y puedes soldar sin problemas. Una línea que ha estado pasando hidrógeno durante años, a presión, la quitas de servicio y antes de soldar tienes que ser cuidadoso y tienes que hacer un proceso de degasificación, que se llama, con una manta térmica a 200 grados o a 300 grados durante varias horas, y el hidrógeno que hay dentro de ese metal, ¿vale?, difunde y entonces es seguro soldar. Si no haces eso, cuando aplicas el electrodo, la concentración de calor hace que el hidrógeno difunda rápidamente ahí, el que está en el metal, y cuando quitas el punto de calor, como ya no puede volver a la misma velocidad, lo que os decía, se convierte en gas y al final termina fracturando. O sea, la fracturación en metalurgia por hidrógeno, lo mismo. Lo que quiero decir es, esa parte sí está inventada. O sea, el problema del hidrógeno no va a ser la metalurgia, no va a ser el kit, va a ser las reacciones en las que interviene y va a ser su origen, que sea sostenible. Como voy de tiempo, bien. ¿Vale? Y aquí para contaros un poquito el desarrollo, no quiero haceros tampoco, esto no es un public reportaje de BP, no malentendáis, esto entiendo que es un curso y queremos hablar de técnica. Quería contaros esa parte del hidrógeno y quería contaros cómo estamos transformando nosotros, por ejemplo, y hacia dónde apuntamos. Apuntamos hacia hidrógeno verde, ¿vale? Como os decíamos, nosotros estamos en el PERTE para instalar un hidrolizador en la refinería. Ese hidrógeno en un primer momento será para consumo nuestro, ¿vale? Aquí tenía un poquito de timeline, ¿vale? Nosotros vamos a apuntar a 60 megavatios de inicio, 26-28 expandir hasta 300, ¿vale? Y a partir de 2030 hasta 1 gigavatio, ¿vale? En algún momento sí creemos que puede producir esa sinergia del clúster cerámico poder ser consumidor de nuestro hidrógeno, ¿vale? Como siempre, nosotros produciríamos el hidrógeno, pero estaba por aquí. Pero al final
el hidrógeno tiene que ser renovable. Si no viene de una energía solar renovable, que esa es la otra parte que no estamos haciendo lo que toca. Vale. Biogás, antes oía el anterior ponente, el biogás también va a jugar parte. Esa red de biogás, eso es cierto, eso va a pasar y eso va a llegar antes, eso va a estar disponible para el sector cerámico antes que el hidrógeno. Y si el biogás, como decíamos, si no tiene el CO2, para vosotros es indistinguible del resto del gas natural. ¿Vale? La materialidad de eso, el tamaño de ese mercado y la diferencia de precio, a explorar. Y yo creo que me gustaría preguntas, porque os he contado, dejadme que haga un poco de recap. Mi mensaje hoy es: todos los sectores están sufriendo vamos a llamarlo así, están mirando a una parte que no miraban, que es decir, oye, tengo que ser sostenible, tengo que ser circular, no tengo que añadir carbono, y el mensaje es: no estáis solos, las compañías de la energía es o nos transformamos o desaparecemos, así de claro, y de la mano tenemos que buscar las soluciones que sean óptimas. Lo comentaba, y es un mensaje que quiero dar, lo comentaba el otro día en la conferencia que hicimos. Mi recomendación sería: hay que desconfiar del que nos diga que la energía va a ser gratis en el futuro. La energía gratis implica que no hay economía y por lo tanto nadie la produce. Que la energía renovable sea desde un punto de vista de coste muy atractiva en ciertos puntos no va a significar que la tengamos a gratis en el sistema. Entonces tenemos que ir de la mano todos juntos y tenemos que hacer cosas pensando en cuál es la solución agregada mejor. Porque esta misma discusión que estamos teniendo con el hidrógeno está pasando en otros sectores. Hidrógeno va a haber para todos. Y yo no os traigo la solución, os traigo las preguntas. El hidrógeno como carrier de energía es el mejor para todas las aplicaciones, y por eso os he contado lo del SAF. Oye, a lo mejor no. Hay ciertas aplicaciones que no es lo mejor. Las zonas donde ese hidrógeno se va a producir realmente barato, si están deslocalizadas, por ejemplo, de centros como de centros de consumo de energía como este, ¿cómo lo vas a traer? Gente que habla bien, lo traeremos en forma de amoníaco. Pues puede ser. Combinas amoníaco y luego lo transportas. Hay un flujo de trading en barco de ese amoníaco, deshaces la molécula otra vez y tienes el hidrógeno. Pero todo ese desarrollo tecnológico, todo ese reto, es lo que está ocurriendo ahora. Y no hay que subestimar. Para mí, el mensaje que yo me llevo y me gusta dar a la gente es el momento de estar cerca de la universidad, de estar cerca de la academia. Creo que ese reto, hemos estado muchos años separados. La energía del consumidor y la academia de la energía. Ahora tenemos que estar todos juntos. Porque no, señores, no vas al supermercado y compras tu solución. Las soluciones están por desarrollar. Y con esto termino. Muchísimas gracias, José Luis, por tan interesante presentación. ¿Hay alguna pregunta? El chat de aquí de la sala. Sí, bueno, tenemos dos preguntas. Sí, es preguntarte cómo lo ves tú, tu opinión particular, ¿vale? La tecnología. ¿Has hecho intuición de que antes van a haber otros pasos que no necesariamente tienen por qué ser el hidrógeno? Ya toda la tecnología, ¿no? Hay pasos intermedios, ¿no? Hay pasos intermedios y yo no veo un futuro donde todo sea hidrógeno. Creo que es una simplificación, es una sobresimplificación del problema, que es muy atractiva. En la primera aproximación al problema es muy atractiva, porque como os he dicho, cuando ves el experimento de cuando ibas al instituto, ves salir el hidrógeno, que lo quemas y da agua, y dices, ya está, solución. Pero es una simplificación. Habrá aplicaciones donde el hidrógeno será clave, y es una apuesta decidida nuestra, pero hay aplicaciones donde está muy claro que no va a ser la respuesta. Yo dudo que sea, ya no lo dudo yo, la legislación europea ya te lo está indicando, te está mostrando el camino. Probablemente no sea el vuelo transatlántico con hidrógeno, dudo que sea posible. Vuelo regional, corta distancia, podría ser, pero el vuelo transatlántico con hidrógeno, solo desde un punto de vista de seguridad, licuar hidrógeno en esa cantidad y además transformar toda la flota no será. Entonces, no creo que sea de aquí a que todo sea hidrógeno, habrá cosas que será hidrógeno,
habrá cosas que no será hidrógeno, y en el mix no nos olvidemos que el legislador deberá de intervenir. Esa es otro yo es una apuesta un poco personal. Al final habrá muchas industrias termointensivas como la vuestra. ¿Cuál va primero cuando empieza a haber disponibilidad de hidrógeno? Y eso probablemente no debería de ser una decisión de mercado. Debería de ser una decisión consciente de decir, oye, creemos que primero hay como un pecking order de quién está antes. Es la metalurgia, es la cerámica, es quién va a empezar a utilizar ese hidrógeno. Bueno, en primer lugar, José Luis, gracias. Ha sido una charla muy, muy entretenida, muy interesante. También en ese ámbito que han sido las charlas hoy, ¿no? Muy didáctica. Esta visión, la pregunta primera, felicitarte en primer lugar. En segundo lugar, no estamos endiosando demasiado la figura del hidrógeno, hemos puesto colores, el gris, el verde, el azul, pero el hidrógeno es el hidrógeno, con sus características químicas, ¿no? Ser una molécula muy pequeña, muy reactiva, y de ahí pues deriva esa problemática, ¿no? De cómo lo transformamos, pero cómo lo manipulamos. Y ahí está, creo, la clave, ¿no? De todo el proceso, de cómo manipular esa molécula y luego cómo transportarla. Y trasladándonos al sector cerámico, es decir, cómo la desplazaríamos del foco donde la producimos al foco donde la vamos a consumir. ¿No estaría ahí la clave de todo? Claro, y ahí es donde os decía, transformar la red de gas natural para subir a un porcentaje de hidrógeno apreciable. Y aquí estos no son datos oficiales, no me malentendáis, ¿eh? Con el conocimiento que tengo de metalurgia, de la refinería, por debajo de un 50% probablemente no tienes que hacer nada. A partir de ahí, cuando empiezas con problemas de difusividad y cuando empiezas, a lo mejor hay que cambiar pero tampoco sería una inversión tan grande. A lo mejor cambiando valvulería, etcétera, tú puedes llegar a una red de gas natural que lo transformas 100% en hidrógeno, probablemente sí de una forma fácil. La clave está desde el centro productor. Tenemos un sistema de logística, otra vez, volvemos, hay que transformar todos los sectores. ¿Eso significa que hay que rehacerlo todo? No, intentemos rehacerlo lo menos posible. Intentemos utilizar la red de gas natural, pero bien. Ahora bien, esa red de gas natural utiliza un combustible fósil que te llega en barcos, metaneros, llegan a Sagunto, por ejemplo aquí, gasificas y a la red. ¿Cómo vas a conectar los centros de producción de hidrógeno verde con esa red? ¿Deslocalizado solo local? Pues probablemente no, lo que os decía, Australia se está posicionando muy fuerte como Australia y Japón llevan un juego, por así decirlo, juntos de, oye, yo Japón no soy privilegiado desde un punto de vista de energía renovable, porque no lo soy, por mi geografía, por mi latitud, etcétera. Yo te tengo cerca, tú puedes ser muy privilegiado en eso, pero ¿cómo lo transporto? Y yo sé que Mitsubishi está mirando lo que decíamos, que el carrier sea el amoníaco. Pero el amoníaco tiene sus problemas de seguridad, es lo que os decía, hay que estar cerca de la academia y tenemos que verlo juntos. Ese carrier no tendría sentido que Japón y Australia tiren por ese camino y en Europa tiremos por otro. Tenemos que ir juntos. Significa que mejor también fuéramos a lo que llamamos la gasolinera y vemos esos códigos que nos has mostrado, ¿no? Del contenido de biogás, etcétera, que también era un código de contenido de hidrógeno que podría tener ese gas. A ver, ha habido varios pilotos en Europa de gasolineras de hidrógeno, con vehículos de hidrógeno. El hidrógeno tiene inconvenientes de transporte, inconvenientes de generación, pero luego tiene muchas ventajas, por eso es tan atractivo a veces. Lo bonito del hidrógeno también es que tú, por ejemplo, para un vehículo, la pila de hidrógeno, no hace falta que sea combustión, la pila de hidrógeno pues puede ser muy atractiva. El problema es que el repostaje del hidrógeno pues es más complejo que el repostaje de los hidrocarburos. Es lo que decíamos, oye, el hidrocarburo es malo por el CO2 que produce, pero por las ventajas, la comodidad y facilidad logística que tiene un hidrocarburo no hay que desdeñarla. Tú vas a una gasolinera y poner diésel o poner gasolina es muy difícil que pase algo, y eso es gracias a la bondad, por así decirlo, de esos materiales. No. Pero sí, estoy de acuerdo. Que el hidrógeno va a jugar una parte fundamental, la va a jugar. Fijaros, y sin entrar mucho en detalle, pero lo que os decía de quién va primero,
cuando el SAF, combustible de aviación, decidimos que el queroseno es la mejor molécula, pero no la hacemos fósil, la hacemos a través de biomateriales, aceite de cocina usado, eso lo estamos haciendo ya, aquí en Castellón, desde aceite de cocina usado, grasas de desperdicios animales y todo lo que serían un montón, por así decirlo, de residuos aceitosos. El hidrógeno que utilizas para convertirlo en queroseno tiene que ser verde. ¿Para qué es mejor usar el hidrógeno? Para eso, para la combustión en un coche, para la combustión en un horno cerámico, todo eso está por decidir. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Bueno, no nos queda más que agradecerte muchísimo, José Luis, por tu interesante y amena presentación, muy amable por atender a nuestra invitación para asistir al curso, y pues esperamos que en futuras ocasiones podamos contar también con tu presencia y con tu amplio conocimiento sobre estos temas. Encantado y muchas gracias a vosotros.